Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto saludarles, esperando que todos estén muy bien. Bueno, les habla desde la ciudad de Portland, Estados Unidos, para el mundo su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría, que se complace nuevamente de estar en este espacio tomándonos un tiempo de 20 minutos o de 15 a 20 minutos y continuar disertando sobre el tema los 5 dones ministeriales. 5 dones. Y para que ganemos tiempo y vaciemos lo máximo en estas cápsulas, yo les voy a pedir por favor que vayan a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dice así la escritura. Y él mismo, hablando de Jesús, de Jesucristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, con el fin, o sea, el propósito de la constitución de estos 5 dones ministeriales fue con el fin o el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ya hemos cubierto 3 cápsulas, esta sería la número 4. Y la 2 que quiero vaciar acerca de lo que es el ministerio del apóstol. Y hay algo en lo que quiero tomarme un tiempo necesario, pero asombrosamente y abrumadoramente necesario, esta parte que voy ahora a mencionar sobre el apóstol. Quizás usted se preguntará, ¿cómo se hace un apóstol? ¿Cómo se llega a ser, o se llegaba, corrijo, tengo que usar los verbos en su tiempo correcto? ¿Cómo se llegaba a ser un apóstol cuando ellos estuvieron vigentes? Yo creo que es una pregunta que se hace toda la audiencia, todo aquel o toda aquella persona que de alguna manera está involucrada con la Biblia, que estudia en algún instituto, escuela, universidad teológica o bíblica. Yo creo que uno de sus intereses es saber cómo se constituye un apóstol. Y creo que es muy buena pregunta. Y lo primero que le quiero decir es que no es a través de una varita mágica, ni mucho menos con la declaración de un abracadabra pata de cabra. Y tampoco te lo vas a conseguir caminando por la orilla de unas playas, de un río, del mar, etcétera, etcétera, y te vas a conseguir una botella con un genio adentro, y ese genio es el apóstol que encontraste. Ese genio sale y se mete en ti y eres un apóstol. No hay nada más lejos de la verdad que esta locura. Como tampoco te lo puedes sacar en una rifa, ni en un cupón o en una caja de sorpresas. ¿Cómo? ¿Por qué menciono esto de esta manera? Quizás suene un poco sarcástico, un poco de mi parte, quizás suene un tanto peyorativo, pero hay que hablarlo así. Yo no tengo ánimo de ofender a nadie. Tengo que hablarlo de esa manera porque hoy por hoy, cuando uno observa lo que hoy conocemos como apóstoles, que no lo son, y tengo que decirlo de plano, es mi responsabilidad actualizarte. Cuando uno los ve, pareciese que es como que como un traje de moda, como un sitio, un salón de belleza donde la gente va y se transforma su luz y ya es otra cosa. Es como que si fuese una prenda de vestir y llegas y la compras y así, esa es la forma, a mi modo de ver, es como se percibe hoy por hoy un apóstol. Como que una moda y algo que se puede adquirir, algo que se puede comprar,
algo pues que está al alcance de todo el mundo. Y eso es una gigantesca mentira. Gracias a Dios que esos tiempos no están presentes hoy, porque pienso pues que esto les hubiese acarreado muchos problemas a estas personas. Lo cierto es que hoy no tenemos el ministerio apostólico y que estas personas, lamentándolo mucho, están arando en el agua, están arando en el mar. Y muchas de ellas que conozco de buena fuente son personas que lo que buscan es manipular. Lo que buscan es, con su ímpetu de palabrerías, de léxico, de teología, lo que buscan es impresionar a la gente ignorante. Esta gente que con toda la mejor intención se reúne en estos sitios esperando de fe, con fe, de corazón, esperando con la mejor intención de que les van a decir la verdad. Y lo que, lamentándolo mucho, pasa es que son blancos y víctimas de la manipulación de estos hombres que se hacen llamar apóstoles y profetas, que lo que están buscando simple y llanamente es saquearlos, es robarlos, extorsionarlos, estafarlos, llenarlos de miedo, de terror, de pánico, para luego invadirlos y saquearles sus bienes. Conozco a muchos que son así. Lo que te estoy hablando, te lo estoy diciendo es con toda propiedad. Por eso es que denuncio esto, para que cuando oigas hablar de un apóstol hoy, eleves o actives tus antenas y observes y verás, una vez que conozcas por este medio lo que es lo que fue un verdadero apóstol, te vas a dar cuenta que no hay nada que esté más lejos de la verdad que esa locura que tenemos hoy. Entonces, ¿cómo se constituye un apóstol? Aparte pues de que quien lo constituye, quien lo llama o quien lo llamó, quien lo constituyó fue Jesucristo. El apóstol no se hace de la noche a la mañana. El apóstol no es un asunto de suerte ni de heredad. Un apóstol primero pasa por otras oficinas. Un apóstol primero tiene que ser evangelista, después pastor, después maestro. Y como cuarto ministerio tendría que también funcionar como profeta. O sea, un apóstol, antes de ser apóstol, tiene que haberse movido o tiene que estar o haber estado activo en estas cuatro oficinas ministeriales que le anteceden, como lo es el evangelista, repito, el pastor, el maestro y el profeta. No es de la noche a la mañana que un apóstol llegue a ser apóstol. Una vez que estuvo en el ministerio de evangelista y tuvo su trayectoria, tuvo su tiempo de equipamiento, su tiempo de envío, es decir, cuando estuvo en el oficio, cuando tuvo una trayectoria importante en el oficio de evangelista, al igual cuando lo tuvo en el oficio de pastor, al igual que de maestro, al igual que el de profeta, es decir, tuvo que haber tenido una larga trayectoria ministerial en estos otros ministerios, en estos cuatro mencionados, y después, si es o si era la voluntad de Dios, si era la voluntad de Jesucristo, era llamado en su interior al ministerio apostólico. Porque es que el ministerio apostólico no es cualquier tontería, no era jugar carritos, no era jugar muñecas. El ministerio del apóstol era la responsabilidad más grande que tenía en aquellos días aquellas personas que eran llamadas a este oficio. No era cualquier cosa, tenía que ser evangelista, tenía que ser pastor, tenía que ser maestro, tenía que ser profetas antes de ser llamado apóstol. Y una vez que es llamado, en él se despierta esa capacidad apostólica, esa capacidad de influencia gubernamental con respecto al reino de Dios, esa capacidad de convocatoria,
extraordinaria que ningún otro ministerio la tenía. Como lo dije en la cápsula anterior, cuando un profeta, y usted lo puede ver en Hechos, cuando por ejemplo llegaba Pablo a Éfeso, a cualquier otra ciudad, a Pérgamo, a cualquier otra ciudad de los días del primer siglo, cuando Pablo llegaba, hacía presencia, los consulados, los cargos políticos, como por ejemplo, colocándole un equivalente a nuestros días, los alcaldes de esa ciudad, inmediatamente conocían, se daban cuenta de que había una autoridad de parte del cielo, una autoridad divina, tocando la geografía y los parámetros de esa ciudad. Usted se preguntará por qué. Porque reino solo respeta reino. Autoridad solo respeta autoridad. Y la autoridad del apóstol tenía esa característica, que convocaba, que la gente sabía que alguien importante del reino de Dios estaba presente. La gente salían a su encuentro, a recibir el mensaje del reino, a ser sanados, a ser liberados, a ser alimentados, etcétera, etcétera. Era una convocatoria, la convocatoria apostólica, señores, fue algo, digo era y fue, repito, porque es necesario usar los verbos correctos porque ya el apóstol no está presente, pero era una convocatoria extraordinaria. Era una convocatoria extraordinaria. De hecho, la iglesia se fundamentaba y se fundamentó en fundamentos apostólicos y proféticos. ¿Por qué fundamentos proféticos? ¿Por qué la Biblia habla edificaos? Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 20, creo que dice así, si mal no recuerdo, hablándole a la iglesia, Pablo le dice, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ahora, ¿cuáles eran estos profetas? Estos profetas que colocaban fundamentos no eran los profetas del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. Fueron el fundamento que los profetas del Antiguo Pacto soltaron a manera de palabras proféticas, y el contenido de esas palabras proféticas fueron cerradas en códigos hasta que llegase el tiempo, el lugar y las personas indicadas sobre quienes estaban destinados estos conocimientos que iban a abrir un kairos. Un kairos era una voluntad perfecta de Dios, un tiempo perfecto de Dios, surcando, penetrando el tiempo cronos de los seres humanos para manifestar la agenda divina de Dios en un determinado tiempo, donde dentro de esa agenda había un suministro y unos recursos para esa generación que estaba de turno. Entonces, ¿tenía influencia, tenía importancia el fundamento profético? Por supuesto que sí, porque entonces los apóstoles no tendrían en su unción la tarea de decodificar estos códigos que estuvieron cerrados, decretados por los profetas del Antiguo Pacto. No tuvieran la responsabilidad los apóstoles de agarrar esos códigos, abrirlos, extraer el entendimiento y accesarlo a la generación que estaba de turno. Porque quienes accesaban ese conocimiento para que la generación que estaba presente lograra conectarse con estos conocimientos y accesar al entendimiento correcto para el tiempo correcto y poder transformar su entendimiento y servir de acceso divino al reino de Cristo y cumplir con las tareas y las misiones que el reino estaba ejecutando en medio de la generación del primer siglo. Entonces, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, tenía que ver justamente con que la persona estuviese claramente ubicado en su tiempo y en su espacio en cuanto a lo relativo de la agenda de Dios
y a lo relativo a su vida. Es decir, la persona se concientizaba de lo que Dios estaba haciendo con ellos, es decir, con esta generación del primer siglo, y lo que Dios quería que ellos hicieran, que eran dos cosas distintas. Una cosa era lo que Dios estaba haciendo con ellos y otra cosa era lo que Dios quería que ellos hicieran. Entonces, es enorme esta responsabilidad de un apóstol y de los apóstoles, o debo decir, corrijo, del fundamento apostólico y profético. Esas iglesias, las iglesias verdaderas, las que tuvieron lugar en el escenario humano durante el primer siglo, fueron fundamentadas en esto. Y esa infraestructura en la que fueron edificados después sobre ese fundamento fue el trabajo que hicieron el resto de los ministerios, es decir, lo que hicieron los profetas del antiguo pacto, lo que hicieron los maestros, los evangelistas, los apóstoles. Ellos contribuyeron a la edificación de la infraestructura sobre el fundamento apostólico y profético, que no era otro que Cristo mismo, el varón perfecto. Entonces no era cualquier cosa un apóstol. No es que yo digo, bueno, qué sé yo, una noche comí caraotas con paticas de cochino o cualquier comida demasiado fuerte y de repente tuve una pesadilla, y en la pesadilla que tuve supuestamente era Dios que me estaba hablando para un apostolado. Mire, esa es la mentira más grande, es una de las mentiras más grandes que ha salido por el mundo. Hoy por hoy, señores, para cerrar con esta cápsula número 4, hoy por hoy usted esté convencido plenamente que el ministerio apostólico no existe. No hay tal cosa hoy como el ministerio del apóstol. Totalmente falso. No importa quién lo haya dicho, así se lo diga el Papa Francisco, así se lo diga cualquier autoridad del mundo, venga de quien venga, eso es totalmente falso. No hay apóstoles hoy. Y con esto me despido, deseándole que continúe teniendo un excelente y estupendo día. Será hasta la próxima cápsula.